se hace eso, profe? Fácil, solicitando su dirección en .cl, www.nic.cl y luego conectarla a su red social preferida. ¡Buena! Por 9.990 pesos al año, construye tu identidad digital en Internet con .cl. Nick Chile, somos el .cl. Hola, les habla Vivian Ladín y los invito a escuchar Vuelan las plumas. Un viaje por el mundo de la cultura en el que hemos estado compartiendo nuestra pasión por la lectura y el pensamiento crítico durante 24 años. Pueden escucharnos cada miércoles a las 17 horas en Radio Universidad de Chile o en nuestro podcast en Spotify. También tenemos un sitio web donde encontrarán muchas de las entrevistas que hemos realizado en estos 24 años de vida. Los esperamos. Proyecto financiado por el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura 2025. Hola, soy Natalia Valdebenito y les quiero invitar a hacer historia juntos. Este sábado 6 de diciembre a las 19:30 horas haremos la primera función de stand-up y comedia en el icónico escenario de Sala Máster. Porque no hay límites ni censura que me detenga. Recuerden, las y los espero el sábado 6 de diciembre a las 19:30 horas en Sala Máster de Radio Universidad de Chile. Entradas a la venta en portaltickets.cl. Más información en salamaster.cl. Llegó un rey a este planeta y con él la pesadilla, con su pelambre amarilla y cual violento profeta, cavernícola con tretas de mercader siempre listo para producir conflictos y adueñarse de la suerte, de la vida y de la muerte, cual si fuera el anticristo. Leer ayuda a entender. Llévate ese libro que necesitas aprovechando hoy los descuentos sobre descuentos de nuestra librería online, prosaypolitica.cl. Teléfono 22-341-5942. Estamos ya de vuelta en Política en Vivo y vamos a tener el gusto de compartir esta segunda parte de nuestro programa con el doctor en Historia y magíster en Ciencias Políticas, con mención en Relaciones Internacionales, docente de la Universidad Adolfo Ibáñez, Fernando Wilson, a quien por supuesto le damos la bienvenida y agradecemos su gentileza de aceptar esta conversación. Fernando, muy bienvenido. Por favor, muchas gracias a ustedes por la invitación y a la disposición. Muchas gracias. Fernando, lo primero a preguntarte es una noticia que nos conmovió a todos, porque en Israel se rompió el alto al fuego. Según el gobierno de Netanyahu, hubo un ataque de Hamas cerca de Rafah, que disparó contra tropas israelíes y no devolvió los cuerpos rehenes, que eran parte del acuerdo inicial. Y entonces se ordenaron algunos ataques selectivos y estamos en una situación incierta, porque el alto al fuego era la base del acuerdo de los 20 puntos. A ver, es que de alguna manera, esto ha sido recurrente y se ha mantenido desde el primer día. Hay grupos, digamos, o elementos de Hamas que no tienen comunicaciones o no aceptan las órdenes de un consejo directivo que ha sido diezmado y en el cual, de alguna manera, después de 2 años de combate, la sangre muchas veces hierve y se ha atacado en varias ocasiones. De hecho, el día viernes de la semana pasada, 2 soldados israelíes murieron y un vehículo de ingeniero de combate fue destruido. Antes que eso también hubo un ataque con morteros, etcétera. De alguna forma, en una zona tan militarizada como es Gaza, donde prácticamente cada familia gazatí tiene un par de fusiles, etcétera, es muy difícil que haya una paz total, que se pueda llegar a un nivel de contención absoluta, y por lo tanto estos ataques y estos combates de alguna manera quedan horrorosamente dentro de un umbral, no voy a decir de aceptabilidad, pero que se esperaba hasta la llegada de los contingentes de fuerzas internacionales que efectivamente puedan separar a los contendores. Esto es muy parecido a lo que ocurrió en Bosnia en su momento con la llegada de la fuerza IFOR, y posteriormente lo que pasó en Kosovo con la llegada de la fuerza KFOR. Es decir,
fuerzas occidentales, o en este caso tendrían que ser fuerzas árabes. Se ha hablado de jordanos y egipcios que separaran físicamente a las fuerzas de Hamas de las fuerzas israelíes para evitar que este tipo de incidentes continúen ocurriendo como ocurrían en Bosnia y en Kosovo. Y Fernando, ¿qué falta para que ese contingente se pueda constituir y pueda llegar? Porque pasan los días y los días se cuentan en muertos. Eso es lo malo, de muertos. Es lo tremendo de esta situación. A ver, en términos prácticos, esto es una negociación a múltiples niveles, donde no solamente Hamas tiene que aceptar algo que es particularmente duro para ellos y que buena parte de sus liderazgos no están de acuerdo, que es desarmarse y, digamos, sacar su organización de la franja. A eso se agrega el que distintos actores, particularmente Jordania y Egipto, en menor grado Qatar y Arabia Saudí, también comparten esa visión y por lo tanto no están presionando dentro del mundo árabe a que Hamas acepte retirarse so pena de no entrar y dejarlos, entre comillas, a merced del ejército israelí. Pensemos en un Hamas que ya perdió su herramienta principal de negociación, que era la entrega de los últimos 20 rehenes vivos, y por lo tanto en este minuto, de alguna manera, lo que distintos medios árabes e incluso la propia cadena Al Jazeera planteó que Hamas tiene que asumir que fue derrotada, y por doloroso y duro que ello sea para Hamas, la realidad es esa, y lo mejor que le puede ocurrir a Gaza en este momento es que llegue el gobierno tecnocrático árabe que presenta el mismo acuerdo de 20 puntos para permitir separar a los contendores y comenzar a la labor titánica que va a ser reconstruir Gaza. Quiero llevarlo a otro tema, Fernando, y es la PEC, porque el viernes y sábado es la cumbre de mandatarios y se espera en Corea del Sur, y se espera una reunión muy importante entre Xi Jinping, el líder de China, y Donald Trump de Estados Unidos. ¿Qué expectativas se puede hacer de esto, más allá de lo que anuncia Trump, que no sabemos qué sustento tiene, en el sentido que está resuelto, que se van a reanudar las exportaciones de tierras raras por parte de China y la importación también por parte de China de la soya? A ver, el tema central de la relación de Estados Unidos y China, que va a tener, que de alguna manera se come a PEC, que tiene una docena de temas propios extremadamente importantes, es a ver, China y Estados Unidos operan en una dinámica muy diferente a la que tenía la Unión Soviética y Estados Unidos durante la Guerra Fría. Aquí no se aplica la doctrina Sudanov rusa de que eran mundos separados simbólicamente por el muro de Berlín. Acá se aplica lo que algunos autores han llamado la doctrina del matrimonio mal avenido, es decir, China y Estados Unidos se necesitan mutuamente. China necesita los mercados y la investigación y desarrollo norteamericana, Estados Unidos necesita la capacidad manufacturera china, y por lo tanto tienen que ponerse de acuerdo más allá de que peleen normalmente por elementos de la periferia. Eso hace que las asociaciones regionales y suprarregionales en la cuenca del Pacífico, sin ir más lejos, el CPTPP, etcétera, sean extremadamente importantes para contener a estos dos gigantes. APEC es una instancia particularmente importante donde de alguna manera se entrecruzan todos estos actores en un solo foro y donde se puede medir la temperatura ambiente de las relaciones de estos distintos actores. La Alianza del Pacífico, ASEAN, digamos, el CPTPP y crecientemente, y eso es un factor que en esta ocasión va a tener más importancia que en circunstancias anteriores, las distintas asociaciones estratégicas que han comenzado a surgir, particularmente después de la invasión rusa a Ucrania, etcétera, como son The Quad, ANZUC, AUKUS, etcétera. Entonces, en esa circunstancia, lo importante van a ser, más que las declaraciones, los adjetivos calificativos que van a acompañar a distintas reuniones y distintos planteamientos. Me atrevería a decir que la reanudación de las exportaciones de tierras raras y de soja bilaterales es la punta del iceberg de un fenómeno mucho más complejo, de una China que necesita con desesperación volver a crecer rápido
Xi Jinping ya no se lo está mirando tan bien dentro del Consejo del Partido Comunista y el Comité Central en Beijing. Y de la misma forma, bueno, Donald Trump necesita comenzar a producir respuestas. No le bastan los crecimientos abstractos, necesita generar mucho más empleo de lo que se está generando, que es bastante, justo decir, pero no lo suficiente. Y necesita hacer que la prosperidad llegue a los bolsillos de los sectores de clase media baja que lo eligieron. Por lo tanto, de alguna manera, Xi Jinping y Donald Trump tienen una necesidad urgente de ponerse de acuerdo, y el resto de la cuenca del Pacífico necesita que esos acuerdos de alguna manera coincidan con sus propias agendas locales o sublocales respecto a regionales y subregionales, de acuerdo a cómo se está articulando y se está organizando el sistema. Pero el que declaró la guerra comercial fue Estados Unidos, por lo tanto, esta tregua en realidad podría entenderse o no como una rendición de parte de Trump. Es que no funciona así. Esto es un proceso continuo que viene por lo menos desde que Deng Xiaoping decidió que no importaba el color del gato mientras cazara ratón. De alguna forma esto alcanza niveles graves durante el primer gobierno de Bush hijo, de George W. Bush, cuando efectivamente las importaciones norteamericanas desde China superan largamente a las exportaciones respecto a... Trump es el más vociferante, pero recordemos que paradójicamente las medidas más duras respecto a China las tomó nada menos que Biden. Algunos de ustedes se acordarán precisamente apenas asumió Biden la reunión que tuvieron en Anchorage, en Alaska, con Xi Jinping, la primera reunión cumbre en marzo del 2021, donde 2021 o 2022, donde se suponía que tenían 5 minutos cada lado para saludarse, y al final del día cada una de las dos partes tomó 20 minutos en insultarse, y el resto de la cumbre se gastó en básicamente restañar heridas de lo que fue ese inicio. Y luego Biden tomó medidas tremendamente duras. A ver, Trump es una persona que es especialista en apoderarse de problemas que no son suyos para tratar de luego vender que las soluciones que otros crean las inventó él. La verdad es que la asimetría comercial chino-norteamericana tiene más de 30 años y soy muy escéptico que realmente esto se pueda resolver simplemente con una reunión, sobre todo en dos elementos específicos: tierras raras, que por importantes que sean son una fracción del comercio, y las compras de soja, que para ser bien sincero, las consiguen a mucho menos precio en Argentina y en Brasil. Eso es importante, al factor Argentina, porque muchos dicen, bueno, Argentina nos puede, o sea, el propio Trump dice, Argentina nos puede proveer la soya que no, o nos puede comprar o proveer la soya a China, que nosotros no les vamos a entregar por esta guerra comercial. Uh-huh. Y más encima le estamos dando plata a Argentina por este crédito swap o intercambio de divisas. Exacto. En realidad, que tan generosamente le proporciona Trump a Milei, porque no es Argentina, es a la persona de Milei, de acuerdo. Exacto. A lo que le he dicho. A ver, eso es así, y de alguna manera, si es que uno lo mira en el panorama geoestratégico mayor y geoeconómico mayor, efectivamente, para Estados Unidos, incluso más que para el propio Trump, conseguir el control sobre uno de los principales proveedores de soja a nivel mundial, a cambio de 20.000 más 20.000 millones de dólares por swap, es una ganga. Y al mismo tiempo, o sea, consiguieron una Argentina extremadamente barata. Y a eso además se agrega que arrinconan a Brasil, un Lula que queda flanqueado y en una posición bastante más compleja, sobre todo ahora que acaba de anunciar que va a la reelección el mismo día de su cumpleaños 80, generando, digamos, en un mundo globalizado, interconectado, ecos y reverberaciones que son tremendos. Ahora, seamos sinceros, los problemas de Argentina no se van a resolver con 20 más 20 billones de dólares, más aún ni siquiera de asignación directa, sino que simplemente en swaps. O sea, de alguna forma, Trump sabe que Argentina va a tener que volver. Y al saber que va a tener que volver, tiene el control sobre esa provisión, y eso es algo que también va a complicar esta escena,
porque recordemos que con los K, Argentina consiguió la única base militar soberana que existe en América Latina, en Neuquén. Por lo tanto, un giro de 180 grados en posición geoestratégica y geoeconómica es tremenda. Recuerden también el puerto de embarque de amoníaco que China buscaba construir en Río Grande, en Tierra del Fuego, que es la versión argentina de nuestro hidrógeno verde, y del puerto gigante que se está tratando de construir en el Estrecho Magallanes. Es decir, de alguna forma son movimientos muy grandes que dudo que Milei o el propio Trump los entiendan. ¿Tanto así? Sí, definitivamente. Ahora, porque en ambos... Sí, perdón, ahora, sigue tú. No. En el caso norteamericano esto se resuelve muy simplemente porque hay gente que piensa, y mucho, en el Departamento de Estado y en el Departamento de Defensa y en el Departamento de Comercio. Es decir, cuando uno reduce a Estados Unidos a las locuras de Trump, uno está olvidando que hay un Estado, incluso que algunos llaman Deep State, que tiene una coherencia estructural de muy largo plazo. En Argentina no estoy tan seguro, pero en Estados Unidos... sí, definitivamente. Hoy, Fernando, pero coincidentalmente con su cumpleaños 80 y este anuncio, Trump tuvo una reunión, mejor dicho, Lula se reunió con Trump y quedó muy contento de esa reunión. Muy contento, ¿por qué? Solo porque flexibilizó el tema de los aranceles a partir de una amenaza brutal, porque el Poder Judicial brasilero tomó decisiones propias del Poder Judicial brasilero. Exacto. ¿O hay algo más de fondo, algo que pudiera dejarme un poco destrabada la posición de Lula en lo que tú acabas de comentarme? A ver, en términos generales, Trump ha dado múltiples demostraciones de ser un elefante en una cristalería. Y si ya los comentarios respecto al Poder Judicial brasilero fueron brutales, lo que se vio de las declaraciones respecto a las elecciones argentinas son, si cabe, incluso peores. Es decir, el segundo swap de 20.000 millones dependía de que a Milei le fuera bien. Es decir, eso es una conducta imperial que, no sé, quizás algún gobernador militar británico bajo el apogeo de la reina Victoria hubiera podido hacer, no sé, frente a Zanzíbar en 1878 o algo así. Ahora, dicho aquello, la palabra de Trump no vale demasiado y lo ha demostrado en reiteradas ocasiones. Basta con ver sus relaciones con Zelensky. Primero lo reta, luego le ofrece misiles Tomahawk, luego no se los entrega y le dice que tiene que aceptar la línea del frente donde está. Trump es un oportunista que funciona básicamente por el interés de Trump, ni siquiera el interés de Estados Unidos. En esa situación, el tipo quiere conseguir algunos laureles internacionales. Yo soy un convencido, y por favor, no vale más que a inventario mi opinión en este sentido, que ahora ve el tema del Premio Nobel de la Paz como un objetivo a mediano plazo. La paz en Gaza y la paz entre Rusia y Ucrania son sus grandes objetivos personales, no nacionales. Él no está entendiendo los objetivos geoestratégicos involucrados en el proceso. A él le interesa ser el autor de esa paz. Y en esa circunstancia, cualquier cosa que lo lleve a aquello le sirve. Y por lo tanto, si conseguir destrabar y ordenar las relaciones con Brasil y resolver un problema triple, es decir, el grado de influencia sobre Maduro, que no es tan grande como se creía, pero ahí está. El tema de la soja y sus exportaciones y el tema del equilibrio político latinoamericano en relación a la tormenta que se viene, que es la reorientación del tráfico de fentanilo desde la frontera mexicano-norteamericana a las rutas de exportación tradicional de la cocaína desde el Caribe. Y ahí es donde adquiere importancia el tema del cártel de los soles, digamos, y toda la arquitectura que tienen construidos los cárteles colombianos y venezolanos, digamos, para exportar cocaína a través de las Antillas, y que es la razón por la cual están los buques en el Caribe hundiendo lanchas, digamos. Ese punto, perdona, Fernando, pero ¿sí? Llevamos 11 lanchas hundidas, si no me equivoco, o 14, 57 muertos. Ni una prueba de nada en aguas internacionales y con una comunidad internacional que en términos del estado mínimo de
de derecho internacional totalmente sobrepasado y sin que nadie diga absolutamente nada. Esto no es para defender el narco, ¿no? Pero claro. No, te entiendo. Pero no, lo que pasa, y siendo bien sincero y bien brutal, es que todo el mundo sabe lo que está pasando ahí. Y, a ver, por favor, no olvidemos que hace algunos años atrás 2 sobrinos familiares de Nicolás Maduro fueron detenidos en Nueva York sentados sobre 400 kilos de cocaína que estaba en pallets de aviones de la Fuerza Aérea Venezolana, digamos. O sea, esto es sabido, ¿no? Y nadie levanta un dedo porque de alguna forma era el elefante en la habitación y que todo el mundo tenía perfectamente claro lo que estaba ocurriendo. El riesgo que tiene Estados Unidos es un informe que fue preparado por un equipo académico multidisciplinario que depende, si mal no recuerdo, pero esto es carril, de la Biblioteca del Congreso americana, y que básicamente plantea un riesgo que para el 2030 van a estar sufriendo 20 millones de muertos por fentanilo al año. Y que, lo cual no necesito explicar, es un cataclismo, y que contra lo planificado y contra lo esperado. A ver, el fentanilo es particularmente brutal porque mata a la 3ª o 4ª dosis. La idea original era de que, siendo los cárteles de droga negocios profundamente racionales, si bien inmorales, cuidarían a sus clientes y no les interesaría llevar el fentanilo a Estados Unidos. Sin embargo, esto se cruzó con el tema de la migración y el fentanilo continúa entrando hasta que Trump efectivamente logró militarizar por los dos lados la frontera mexicana. Claudia Sheinbaum entendió esto. Recordemos que la mayor fuente de refinación de fentanilo del mundo, usando precursores chinos, está en Sinaloa. Y los nuevos cárteles mexicanos, el Sinaloa 2.0 y los Chapitos, están totalmente orientados al comercio, o sea, abandonaron la cocaína y en forma masiva, porque la logística del fentanilo es infinitamente más fácil. Es una droga química que se refina, se condensa y se transporta en un viaje mucho más corto. Y el gran temor que tienen es que con un stock gigantesco van a necesitar llevarlo a Estados Unidos, que tiene la capacidad adquisitiva para comprarlo, y eso va a ser a través del Caribe. Ahora, incidentalmente, cuando es el momento de poner nuestras propias barbas a remojar, porque Argentina, Chile y Uruguay son los únicos países en Latinoamérica que compran droga, que el comprador de droga lo compra con dinero, no a través de la extorsión. Eso significa que somos clientes potenciales para la llegada de drogas, digamos, de química, digamos, drogas sintéticas en muy corto plazo, y es un peligro mayor. Es decir... Sí, perdón, termina, Fernando. Sí. No, que eso, por favor, sé que estamos derivando un tema comparativamente distinto, pero no importa. El gran problema que hay debajo de lo que está haciendo Trump es precisamente el hecho de que hay, vuelvo a insistir, órganos que van mucho más allá que él, que están advirtiendo esta situación. De hecho, ustedes pueden notar una paradoja. Normalmente Trump, si no tiene un éxito inmediato, abandona los temas, crea una nueva crisis y escapa hacia ella, porque él necesita, digamos, proveer a su clientela, a sus seguidores, de, digamos, emoción, de, digamos, endorfina rápido. Sin embargo, las operaciones en el Caribe y crecientemente ahora en el Pacífico, recordemos que hundieron 2 lanchas al norte oriental, de Buenaventura en Colombia. Como decía Jan hace un momento atrás, nadie dice nada, y porque todo el mundo sabe lo que está ocurriendo, y si los americanos y Trump están dispuestos a hacer la pega sucia, fantástico. Pero también hay buques británicos. Un buque de la Marina Británica capturó un pesquero venezolano con cerca de 20 toneladas de cocaína, un patrullero holandés, el North Brabant, capturó también otra lancha con una cantidad considerable. Y un detalle importante, nosotros solamente estamos sabiendo aquellas lanchas que por distintas razones estallan. Son lanchas de alta velocidad, de un tipo que se conoce como Go Fast, son lanchas civiles de placer, a las que se les instalan unos estanques gigantescos que les permiten llegar a Jamaica, a las Bermudas o al sur de Estados Unidos, a los Cayos del sur.
La enorme mayoría de estas lanchas son detenidas por helicópteros americanos con francotiradores que destruyen los motores. Pero si es que por alguna razón impactan los estanques de benzina, estos explotan y bueno, detonan la lancha. La enorme mayoría de las lanchas capturadas no se reportan porque los traficantes que van a bordo son tomados prisioneros y proveen inteligencia que permite emboscar a las lanchas siguientes. Tampoco hemos sabido nada de narcos submarinos. Ya se sabe que, los españoles detectaron el primer submarino, el primer narco submarino que cruzó el Atlántico, lo tienen en Vigo, en seco. Por lo tanto, esta es una estructura que va mucho más allá de Trump anunciando lanchas que explotan, digamos. Fernando, lamentablemente el tiempo se nos fue volando. Te queremos... Por favor. No, al contrario. Todo lo contrario. Disculpa que cortemos abruptamente, pero de verdad estamos encima del tiempo. Te queremos agradecer tu gentileza. Por favor. Y seguiremos esta conversación en algún momento. A la disposición de ustedes cuando estimen pertinente. Muy agradecido, Fernando. Un gusto. Gracias, Por Fernando. favor. Que esté muy bien. Que estén muy bien. Hasta luego. Ya, y nos tenemos que ir volando las 8.